Nació en San Sebastián hace 36 años, pero lleva 30 viviendo en Galicia con estancias puntuales, eso sí, en otras comunidades autónomas. Casado, con 3 hijos, iba para sacerdote, pero a los 22 años cambia de rumbo. Tras trabajar un verano en un mesón gallego en Oropesa del Mar, en el año 98 lo hace de regreso a Galicia con Toñi Vicente y realiza un curso además de camarero de Adeco. Un profesor de la Escuela Superior de Hostelería le ficha para el Hostal de los Reyes Católicos. En el año 99 se va con el director del hostal al Parador de Plasencia, al nuevo Parador de Plasencia, en donde trabaja durante un año. En 2000 compagina su labor en el Hotel Hesperia de Santiago con un curso de protocolo en la Facultad de Ciencias Políticas compostelana. Desde ese año su ascenso es meteórico hasta que se convierte en maître de los 2 hoteles Hesperia de Santiago de Compostela. De 2002 a 2003 trabaja de nuevo en el Hesperia de A Coruña, ya en manos del Grupo La Toja. Después es director de alimentos y bebidas de la cadena hotelera AGH en Málaga, aunque ese proyecto no cuaja. Entre 2004 y 2005 trabaja en el Hotel Hesperia Peregrino de la capital gallega y luego 8 meses en el Hesperia Tower de Barcelona. La enfermedad de su hija mayor le lleva a regresar a Galicia. Trabaja en el restaurante del Corte Inglés de Vigo y en una pequeña bodega de Rías Baixas. Desde hace 2 años es responsable comercial en Ourense y Pontevedra de una distribuidora de bebidas y colabora con una empresa de catering propiedad de su madre. Don Ignacio Costoya, muy buenas noches. Muy buenas noches. Casi nos quedamos sin aliento leyendo tamaño currículum con solo 36 años. Sí, la verdad es que asusta. Yo creo que es la primera vez que lo escucho y la verdad es que asusta. Pero bueno, eso todo ha ocurrido. Asusta más escucharlo casi que vivirlo, ¿no? Sí, la verdad es que te sorprende porque el tramo de vida es bastante corto. Lo que pasa es que bueno, los trabajos han sido siempre muy intensos y si una cosa siempre he tenido claro es que donde no podía aportar o donde no me aportaban, pues siempre decidíamos pues el cambio. Usted es además de las pocas personas que puede presumir de haber sido casi fraile antes que cocinero. Le ha dado la vuelta al refrán en este caso. Estudió en los seminarios mayor y menor de Santiago, en el Instituto Teológico Compostelano. ¿Qué se le pasó por la cabeza en aquella convivencia con sus compañeros en Oropesa del Mar para cambiar de rumbo, como decíamos, y empezar a trabajar en hostelería? Bueno, yo decido, en este caso para mí era un paso importante, el paso a teología, he de decir que compañeros que en su día eran seminaristas hemos llevado una vida paralela que se sobreentienda de esta manera correcta, porque ellos en el momento en que se ordenaron diáconos yo me casé, en el momento en que ellos se ordenaron sacerdotes yo tuve mi primera niña, o sea, sigo manteniendo un contacto creo que bastante bueno con ellos y lo que se pasa es el paso que tienes que dar, ¿no? Para mí siempre ha sido algo muy importante, más serio a veces de lo que parece y en este caso no lo tenía totalmente claro. Es cuando decido, bueno, pues echar los pinitos de camarero o de ayudante de camarero o proyecto en ese momento y me fascina. Fue una, en este caso puedo decir que la vocación o en este caso la profesión hice mi vocación, ¿no? O sea, la verdad ¿Pero es que qué queda de aquel presacerdote en este maître? Yo creo que queda todo, o sea, queda servicio, queda humildad, queda saber hacer, queda la esperanza de dignificar una profesión, la sensatez y sobre todo las fórmulas de cortesía que nunca se deben de perder, ¿no? Y hablamos de servicio y no servilismo, o sea, que viene siendo un paralelismo que yo creo que hay que darle la importancia que tiene. ¿Por qué eligió jefe de sala? Porque en realidad los chefs, los cocineros se llevan, o parece que se llevan todos los laureles en este mundo suyo de la gastronomía, ¿no? Yo creo que no he decidido, yo creo que eso fue el camino itinerante que fui llevando poco a poco, el ansia de querer aprender, el ansia de ver todo lo que en una sala te ofrecía, no solamente el propio servicio, sino conocimiento de vinos, de infusiones, de tés, de ginebras, protocolo llevado a la restauración, al mismo tiempo el poder preparar grandes eventos, las decoraciones. Yo creo que eso fue lo que me fue motivando y al mismo tiempo no tenemos que olvidar que tenemos esa pizquita, ¿no? Esa de chef, porque nosotros hacemos o elaboramos platos a la vista del cliente, hoy en día mucho más obsoletos, pero podemos preparar desde unas crêpes susés, una salsa rosa, un cóctel de gambas, un carré de cordero, un flambeado, o sea, que también manejamos en este caso el arte del desespero
espinado, trinchado y elaboración de platos a la vista del cliente. Incluso cortan jamón, naturalmente. Por ejemplo, exactamente. Que es uno de nuestros productos estrella en España. Eso y es. lo sigue siendo. De todas maneras, ¿qué tiene que tener una persona para poder ser maître? Yo creo que vocación. Y aparte de vocación, tener los pies en el suelo y ser un buen camarero. Un maître, en este caso, no nace, se hace. Y maître te van a hacer los compañeros que te rodean. O sea, yo puedo ser una gran persona y con unos grandísimos conocimientos del servicio de restauración, pero si los compañeros, el personal que te rodea no te ayuda, vas a fracasar, ¿no? Entonces yo creo que el jefe de sala no deja de ser más que un cargo y lo que debe ser en este caso es un buen camarero o un camarero 10, ¿no? Y además de trabajar mucho, como es evidente y notorio que usted ha hecho, me imagino que hay que tener también ese puntito de suerte, como cuando usted le fichó, entre comillas, a aquel profesor de la Escuela Superior de Hostelería de Galicia. Sí, Gabriel Chopitea. Sí, la verdad es que yo creo que he tenido la gran suerte de caer en una gran casa en ese momento, aparte de que Gabriel tuvo la gentileza de haberme puesto a disposición del Hostal de los Reyes Católicos, con grandes profesionales que todavía están ahí. Hablamos de Dubra, hablamos de Miguel, hablamos de Fernando, o sea, gente que hoy en el hostal siguen estando y que fue para mí no más que una escuela, sino que un máster. Son vivencias, experiencias, sentimientos que ellos te van a enseñar día a día, que evidentemente bajo un libro o sobre algo escrito no lo vas a poder ver reflejado, no es lo mismo. Porque al final donde se torea es en la plaza. Usted es el vigente campeón de España de jefes de sala, lo fue también en el año 2010, hablamos del título de 2011 porque el de este año todavía no se ha celebrado, y lo que es más importante, el reciente, flamante Premio Nacional de Maîtres de nuestro país. ¿Cambió alguno de esos títulos que estamos refiriendo su vida? ¿Su vida profesional? Para nada. A ver, sí es cierto que si acaso te salgan o te salen más novias o novios, ¿no? Pero no ha cambiado nada. Yo creo que los premios los tengo para mí, para mi familia. Soy una persona que no me dedico mucho a decir los premios que tengo, es algo que queda en la intimidad, porque al final lo único que hacen los premios es volverte, si acaso, un poquito más precavido, porque te ponen en alerta, porque la gente te va a evaluar o va a ser mucho más crítica contigo, porque dejas de desaparecer un poquito el nombre de Nacho para ser campeón o premio D. Entonces, eso a veces, en vez de jugar a favor, te resulta a veces un poquito en contra. Puede ser hasta peligroso. Yo creo que sí. Pero antes fue usted campeón gallego también de la especialidad. Sí, correcto. Para optar al Campeonato de España, tú tienes que, en este caso, ganar el campeonato regional. Fui campeón gallego de maîtres 3 años. Eso opté a poder participar en 3 campeonatos de España, habiendo conseguido pues un subcampeonato y 2 campeonatos, y bueno, y luego este último campeonato que te llevó a representar a España al campeonato mundial, ¿no? Pero de eso hablamos, acaba de regresar usted, no lo hemos contado todavía, de Tokio, en Japón, en donde ha participado representando a España en esa Copa Internacional Georges Baptiste, una de las competiciones más prestigiosas del mundo para profesionales en general de la restauración, y no le ha ido nada mal, la verdad. Ha quedado usted entre los 8 primeros, ha obtenido un diploma. Eso es, bueno, entre el cuarto y el octavo, porque dices 8 primeros y te quedas, pero entre cuarto y octavo porque hemos recibido diploma, y la verdad es que sí, es una convocatoria, un campeonato que se celebra cada 4 años. La Georges Baptiste es un campeonato, yo creo que muy exigente, la participación de los demás compañeros es bestial, o sea... Cada año se celebra además en un país diferente. En un país diferente. En este caso en Japón. En Japón, Tokio. Creo que le hacían a usted muchas reverencias, ¿no? Es sí, bueno, lo típico allí. A mí yo creo que a todos, lo típico es la reverencia, ¿no? Lo que aquí sería un buenos días, un buenas tardes o un hola, allí es seguido reverencia. La verdad es que si algo me ha quedado grabado es la tremenda hospitalidad que tiene en este caso el país nipón, ¿no? O sea, es algo exagerado, por mucho que contara, seguro no llegaría a alcanzar lo que yo he podido disfrutar y ver allí. ¿Es en todo caso la primera vez que se ve usted con los mejores jefes de sala del mundo?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo ya me he visto del mundo, sí. De España aquí me he visto ya un par de veces y la verdad que tenemos grandes profesionales, pero del mundo sí. Estamos hablando de participantes de Dinamarca, Japón, Francia, Luxemburgo, Eslovenia, Canadá. Estaban nuestros compañeros de Portugal, en este caso, Joao, y la verdad es que te sorprende, porque en ellos ves a lo mejor carencias que tú tienes, ¿no? Y los portes, ¿no? Un metre debe ser elegante, presumido, pero sin llegar a ser excesivamente correcto. Y bueno, la verdad es que tú ves ese andar, ese caminar, esa posición recta, ese manejo de cuchillos, porque en eso no se compra, ¿verdad? Yo creo que no. Se puede adquirir, sí, pero es casi mejor que lo tenga uno. Sí, sí. Por naturaleza, ¿no? Es innato. Yo recuerdo que grandes compañeros míos y algún en este caso jefe me decía: Nacho, yo quiero que le enseñes al camarero esto. Hay cosas que no se pueden enseñar, ¿no? La agilidad mental a la hora de la contestación sobre una pregunta inoportuna de un cliente, tienes que tener la capacidad para no ofender y decirles, bueno, pues que a lo mejor no es correcto lo que está haciendo. Ahora hablamos un poco más de eso, pero ¿en qué consistían las pruebas? ¿Qué tuvo que hacer usted? Tuvimos un total de 10 pruebas y, bueno, evidentemente sorteo, sale al azar. Y te voy a decir así de memoria, pues la rueda, ¿no? Que además la tengo todavía muy en mente. Era un cóctel de gambas, esto es hacer una salsa rosa, panar los langostinos, prepararlos y luego emplatarlos, ¿no? La complejidad de este ejercicio no solamente es hacer una buena salsa rosa, sino al mismo tiempo el poderlo emplatar utilizando cubiertos. Aquí no hay las manos del chef, no puedes hacerlo porque estás con tu propio traje, con lo cual tampoco tienes un bandil o un parapeto que te proteja del traje, de la corbata o mismamente del pantalón. Entonces era un cóctel de gambas, luego era un carré de ternera, que era lo mismo, tenías que trocearlo, presentarlo, salsearlo y hacer una decoración en el plato y el propio servicio. Teníamos un tartar de salmón, te daban una pieza de salmón. Y entonces disponías, a todo esto teníamos 10 minutos para cada prueba, con lo cual también te penalizaban si te pasabas un poquito del tiempo. Entonces en doble el salmón, presión. Sí, no, y te preguntaban, continuamente eran preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y la salsa Perrins de dónde procede? ¿Y usted cree que el coñac de qué vino se elabora? ¿O cuál Mientras es trabajaba usted. Sí. Entonces con lo cual y en tienes inglés, claro. que ese fue uno de mis grandes hándicaps, que desde aquí digo que no se olviden nunca de practicar un segundo idioma, porque el ejercicio era o en inglés o en francés, ¿no? Más pruebas. Había, en este caso, la limpieza de una piña y su posterior flambeado. Teníamos la cata de tres vinos, uno blanco, uno tinto y uno espirituoso. Aquí iba al azar, no sabías qué vino te podía tocar y entraba mucho vino francés, Napa Valley, California, italiano, y en los espirituosos entraba un coñac o brandy, que en este caso era coñac, una grappa y un sake, como no, algo típico japonés, ¿no? Teníamos el montaje de una mesa y la decoración. Una vez que tú entrabas te daban a sortear pues tipo de decoración que te podía tocar, era un tema de navideño, un tema de vendimia o era el otro tema vendimia, Navidad o fiesta, una cena de gala. Teníamos también la elaboración de un ice coffee, o sea un café irlandés, donde perdón, también te bombardeaban a preguntas, o sea, ¿por qué ese whisky irlandés y por qué no otro? Y a mí me preguntaron, por ejemplo, ¿qué whisky tenéis en España? Y cosas así, ¿no? Entonces, esa era otra de las pruebas. Era muy difícil, ¿no? Porque whisky español... Sí, bueno, a ver, es complicado porque ¿cómo lo explicas, no? Evidentemente intentas desviar. A veces no hay preguntas malintencionadas, sino respuestas inteligentes que tienes que tú desviar la atención. Sí, sí. Entonces, como buen gallego, a veces utilizas ese doble sentido para tú desviar la atención. ¿Y completaba esa última prueba del y luego teníamos, Irish Coffee o había más? No, teníamos, vamos a ver, elaboración, montaje de mesa, decoración, la piña, el fambleado, el carré. Yo creo que están todas, en un total de 10 pruebas y creo que más o menos alguna me queda, pero... Volvemos a casa. Imagínese usted que está trabajando. ¿Cómo tratar a un cliente que es absolutamente intransigente o incluso maleducado?
con mucho cuidado, escucha activa, no subida de tono, un timbre de voz totalmente tranquilo y intentando ver si, aunque sea llegando a ser maleducado, si entiende o no entiende. Yo creo que a veces debemos de hacerle ver bueno, que la culpabilidad de su maleducación es suya, ¿no? Pero con mucho cuidado. Con mucho tacto. Con mucho tacto. Te puedes encontrar muchísimos clientes, ¿no? Es una cosa curiosa que ocurre en la mayoría de los restaurantes, que siempre tenemos algún cliente que es el más repugnante, el más protestón, el más granuja, por decirlo a veces de alguna manera, pero curiosamente siempre vuelve, siempre vuelve. ¿Pero ha tenido que echar a alguien de la sala alguna vez? No, no. Yo hay una premisa que siempre he llevado a cabo, que el cliente es soberano. ¿Qué quiere decir? Que uno se debe de adaptar. Y si un cliente conmigo pues veo que me puede superar, lo que hago es cambiar. O sea, que vaya la segunda persona a bordo, un camarero, o evidentemente hay a veces que por muy bueno que seas o por muy feeling que quieras tener, no llegas a terminar de tener esa empatía con el cliente, con lo cual lo mejor es sacarse de en medio. Bueno, antes de esta entrevista he tenido la oportunidad de hablar con un profesor de esta materia para enterarme un poco en profundidad de qué va, y me decía que lo más importante para un maître, un jefe de sala, quizás sea lo intangible. Correcto. Totalmente, totalmente. Aparte que no hay una fórmula que puedas llevar a rajatabla, sino que tal cual vaya versando en ese caso la comunicación o el desarrollo del evento o mismamente el desarrollo de lo que estés llevando a cabo, es lo que te va a ir por unos lados o por otros. Desde luego una mancha o una camisa que no esté absolutamente impoluta no cabe jamás, ¿no? A ver, siempre hay errores, pero yo recuerdo haber dejado mi chaquetilla en Barcelona, tener que dejar mi americana a una clienta porque si o le dejaba la chaquetilla o se cogía lo que era el mantel de la mesa, ¿no? Eso me costó que entrando el director por la puerta me ve sin chaquetilla y bueno, creo que me fulminó. Fue mirarle e indicarle la mesa simplemente con la vista y el director entendió que había sido fuerza mayor, ¿no? Entonces, lo de la mancha puede ocurrir, lo que pasa es que, bueno, sabemos que los que trabajamos en esto normalmente tienes a tu disposición otra camisa, otra corbata, o sea, tienes, en este caso, prendas que te puedes utilizar para cambiarte. Lo que no se puede, en este caso, no solamente son las manchas, sino las imprudencias de los afeitados, de la falta de higiene. Exactamente. El tema del pelo, que es algo que debe ser totalmente riguroso, pero mismamente para los cocineros, hoy en día muchos de ellos se olvidan del gorro, ¿no? Eso es un peligro, y un peligro porque yo no digo que se les vaya a caer el pelo, pero ¿y si cae? O sea, por lo menos si lo tienes protegido tienes una excusa, ¿no? O no te van a mirar. Una auténtica catástrofe en un restaurante de alto nivel, ¿no? Sí, pero bueno, hoy en día ya no solamente que sea catástrofe, sino que desgraciadamente existen clientes bastante pillos que utilizan esa astucia para que a veces la comida les salga más económica. No digo gratis, pero sí más económica. Por cierto, ustedes, los inspectores de la guía Michelin, no les examinan, ¿no? Yo creo que sí. Tienen una de las cosas que llevan a cabo es el tema del servicio, pero creo que entra en una mínima parte dentro de lo que es... su valoración. Correcto. Equivocadamente. Para mí, equivocadamente. Yo creo que el servicio cada vez más tiene que tener su importancia. Y si me lo permites, yo lanzo una pregunta al aire, ¿no? Yo seguramente si te pregunto cuántos restaurantes, dime 3 restaurantes aquí en Santiago de Compostela que comas bien, estoy convencido que los vas a decir de corrido, pero si te digo 3 restaurantes que el servicio sea bueno, te cuesta un poco. Quizá le diga uno. Correcto. Y aún por encima nos sorprende cuando el servicio es bueno, cosa que debe ser innata. Tú cuando te compras un zapato se presupone que en la caja viene el otro, ¿no? Tenemos mucho que trabajar en Galicia en ese Yo sentido. creo que sí. Bueno, en Galicia y a nivel general, pero en Galicia es yo creo que una tarea pendiente, que es un trabajo más bonito y que luego que se va a ver recompensado porque tú vas a ver la evolución. Hablábamos antes de la ropa, en la suya de trabajo, en Tokio, en Japón, en ese certamen mundial, internacional, mundial, llevaba usted además el logotipo, me imagino que con orgullo, de la marca Turismo de Galicia. Correcto, lo llevábamos serigrafiado en la chaquetilla no se podía, entonces lo tenía en la camisa, lo tenía, o está serigrafiado porque tengo un par de camisas y un par de petos en la parte izquierda y con la bandera, evidentemente, la parte de abajo de Galicia y España. Esas las guarda usted ya, ¿no?
¿no? Una la voy a regalar, porque bueno, se lo haré llegar en este caso a Tour Galicia, porque se han portado de una manera excepcional y yo creo que hay un refrán que es de bien nacido ser agradecido. ¿Un metre de su nivel, un metre de alto nivel, puede llegar a ganar mucho dinero o no? Bueno, el tema de ganar dinero depende de muchos factores. Evidentemente sí puede llegar a ganar mucho dinero, pero hay que saber ya sabe que el sueldo medio en encauzarlo. España está en torno a los 1.000 euros, o sea que a partir de ahí... Todo lo que sea es mucho. Todo lo que sea más de 3.000 o 4.000 ya casi se considera mucho dinero a día de hoy. En principio yo de director de alimentos y bebidas en Málaga sí se ganaba un buen sueldo, en Barcelona también ganaba un buen sueldo. Hoy en día en el trabajo que desempeño no me puedo quejar, seguramente y seguro además estoy por encima de la media, pero yo creo que el valor de lo que gane un metre va a ser al mismo tiempo lo que él mismo desarrolle, ¿no? Yo creo que cualquier jefe que tenemos estaría encantado de pagarnos lo máximo posible, pero sabemos que tenemos que rentabilizarlo. Entonces, sí es cierto que hoy en día los metres pueden ganar dinero, pero hoy en día nos queda un largo recorrido para ser tan valorados como un chef, ¿no? Quizás hoy en día se mueven los restaurantes más por el chef que por el personal de sala. Que podía también publicitarlo, ¿no? Yo creo que sí. Hoy, a nivel de sumilleres, por ejemplo, es algo que se hace en ciertos restaurantes, que es el tema de comisión, ¿no? O sea, según los vinos que vaya moviendo, tiene un salario base y a nivel de comisión, por los vinos que mueva, va teniendo su incentivo y su sobresueldo, por decirlo de alguna manera. Esa era la última pregunta, que es otra de sus pasiones, el vino, ¿no? El vino. Otra de sus debilidades. Yo creo que sí. De hecho, hace cuestión de un mes participé en el Campeonato Gallego de Sumilleres, quedé segundo, o sea, para mí también fue una cosa bastante... cosa que no sabía, porque no te lo... No lo sabía. Sí, pero fue casual. ¿Para qué le voy a engañar? Fue casual, fue un tema totalmente casual. Participé porque, bueno, llegué a la convocatoria y me dijeron, oye Nacho, a mí me venía bien porque estaba a un mes del Campeonato Mundial, con lo cual se iba a desarrollar. Y he de decir que en el tema del vino fui el único concursante que acertó los 3 vinos que había en las copas, ¿no? A la hora de la cata. Caramba. Y por cierto, ¿qué vino está recomendando usted últimamente en la sala? Monterrey. O sea, hay que triunfar con Monterrey. A ver, Rías Baixas siempre serán Rías Baixas, es un blanco, evidentemente, pero yo creo que Monterrey, si lo tuviera que un poco destripar y en vez de hacer un gran discurso, como a veces se nos conoce al mundo de la sumillería, lo haría en 3 palabras que yo creo que todo el mundo entendería, que es elegancia, estructura y equilibrio. Caramba, tiene buena pinta la cosa. La verdad es que sí. No obstante, el mundo del vino para mí no deja de ser también un concepto muy claro, que es momento, situación y compañía. Todo lo demás a veces hay que buscarlo, ¿no? O si no hay que echarle imaginación. No sabe tan bien. Correcto. Don Ignacio Costoya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Toda la suerte del mundo. Bueno, no le voy a desear más títulos porque ya casi, como no gane usted ya directamente la Copa Internacional George Baptiste, ya no se nos ocurre otra cosa. Gracias por haber estado con nosotros y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Y ustedes saben que tienen una cita con nosotros aquí en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, de lunes a jueves a eso de las 9:30. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.